va? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Gómez, soy miembro de APA, coordino el departamento de psicosis y les doy la bienvenida a esta actividad conjunta con el departamento de psicosis y el centro Racker, con dos colegas muy queridos y muy conocidos. Bueno, muchas gracias por venir en forma presencial. Muchos colegas están online. Y quiero comentarles cuál es la propuesta de la actividad. Ahora voy a presentar a los colegas de la mesa. La propuesta es, en un espíritu pluralista del Departamento de Psicosis, estamos tratando, investigando las distintas posiciones, líneas teóricas en relación al origen de la psicosis, pero también a una cura posible, a un tratamiento posible. La semana que viene en el foro vamos a tomar ese tema y en octubre también. De qué manera las distintas líneas que piensan la psicosis como fenómeno lo explican, teorizan y cómo eso tiene consecuencias en nuestras prácticas. Bueno, Freud, desde el inicio, desde fines de 1894, ya hablaba de las psiconeurosis, psiconeurosis y de angustia, y un mecanismo muy especial en la psicosis, ¿no? Un rechazo muy, cuando él hablaba de qué manera se reprimen, no decía en esa época, el afecto y la idea, decía, pero en la psicosis hay algo muy especial en donde el sujeto no tolera la realidad. ¿No? Hay algo desde la realidad que era intolerable, y allí empieza a aportar a lo largo de toda la obra conceptos que todos los analistas postfreudianos lo han tomado, ¿no? Desde el rechazo, repudio, Verwerfung, bueno, la pérdida de realidad, el conflicto con la realidad, el yo aprisionado en la segunda tópica por el ello. Más adelante Garma dice que es por el super yo, ¿no? Que el super yo arrolla al yo. La modalidad que después también es retomada de tratar a las palabras como cosas, el repliegue narcisista, estudió, bueno, diferenció entre paranoia y esquizofrenia, el caso Schreber, bueno, en fin, todo esto es un recorrido que todos conocemos. Eh, Finalmente, bueno, cuando dice al final en construcciones, hay algo de la realidad vivencial en ese delirio, ¿no? El paciente que delira para no morir, pero hay algo de su historia metido en ese armado, de ese delirio que sutura un desgarrón en el yo, decía después. Eh, bueno, a partir de ahí todos los analistas post-freudianos se han metido con la psicosis, más adelante con esas formas intermedias, ¿no? Entre psicosis, neurosis, tiene algo de, bueno, patologías border, narcisistas, hasta, bueno, escuela francesa, Miller, que habla de las psicosis ordinarias. Bueno, en realidad habría como dos divergencias, dos posturas, no sé si divergentes, pero no. En el origen, la cuestión de los fallos, y acá viene todo otro concepto, ¿no? De los fallos con el ambiente, una cuestión objetal o una cuestión pulsional, constitucional. Eh, Hoy invitamos a estos dos queridos analistas que son Ani Krieger y Alberto Álvarez. Ani, bueno, ha participado en numerosos equipos en la institución, en la comisión de adicciones, en el departamento de psicosis, en los grupos de investigación sobre psicosis. Ha escrito libros, publicaciones en los medios, y es, ¿no? Conocida por todos. Y Alberto, que hablar, ha sido coordinador del departamento de psicosis, actualmente director del Racker, coordinó un grupo de investigaciones donde todos nosotros estuvimos sobre las modalidades de presentación de las psicosis en la actualidad. Bueno, y acá tenemos a Claudia Selenar, que es otra vieja amiga que nos ha acompañado en el departamento, otra amiga de psicosis en el Racker, en el estudio, que es psiquiatra y psicoanalista. Bueno, así que estamos entre cariños, pensando con cariño que es mucho mejor.
Somos una casta cariñosa. Somos, venimos Una de casta hacer cariñosa. Así que es un gusto estar acá. juntándonos. Y lo que yo le pedí a Alberto y a Ani es, a ver, ¿cómo volvemos a pensar las conceptualizaciones de Lacan sobre la psicosis, ¿no? Que siempre desde los primeros trabajos estuvo interesado, ¿no? De la estructura de la psicosis paranoide, el seminario de 55, ¿no? El seminario sobre la psicosis. Bueno, este tema de el funcionamiento de los registros, bueno, y todos estos desarrollos, me parece que hay algo novedoso, o por lo menos divergente de las teorías de las épocas, que es la psicosis no tanto como un déficit, ¿no? Sino como una modalidad de articulación de esos tres registros que puede haber, y esta es la pregunta, puede haber un estado de prepsicosis, puede haber un desencadenamiento y, si todo va bien y si es posible, alguna estabilización en la psicosis, ¿no? Entonces, algo de todos estos estados nos gustaría debatir. Em, y empieza Annie, sí. Voy a decir porque el título que pusimos Claro, es ¿qué nos enseñan las psicosis? exactamente. Y si retomo lo que dijiste y lo que dice Lacan sobre el final, que retoma Miller, nos dice, bueno, quiero decirles que yo, con mi enseñanza, estuve delirando. Es un delirio lo que hice. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos somos psicóticos, todos somos locos, dijo, no psicóticos, pero se empareja. Todos somos locos, todos deliramos. Después en otro pasaje dijo, el psicoanálisis es un autismo de dos. Entonces, tomando esto que vos decías, si es posible la estabilización, tomo algo más. En todos los papers, miren los papers que me leí, que me hizo leer Ale, que me encantaron, la conclusión es que en nuestros consultorios tenemos un 50% de psicosis no desencadenada y que tal vez no registramos como psicosis. Entonces, el trabajo de Miller acerca de la invención de este sintagma psicosis ordinarias es fundamental porque hasta el día de hoy en las supervisiones a colegas más jóvenes que trabajan en hospitales y en donde los casos que reciben son casos muy crudos, en donde hay un aroma a psicosis, aunque no esté desencadenada, ¿no? Vidas atravesadas por el dolor, la crueldad, el sufrimiento. Y uno dice, ¿cómo no desencadenaron? ¿Cómo puede ser que con semejantes traumas, vos que estudias el trauma, ¿no? Con semejantes traumas están estabilizados? ¿No? Esta es un poco una especie de respuesta a tu interrogante, ¿no? Bueno, empezamos. Retomando lo que dijiste, Ale, traigo un blend de paper. Vamos a empezar por un cachito cada uno. Hay uno, para empezar, que dice, el dispositivo analítico que Freud inventó fue construido a partir de la escucha de sujetos neuróticos, ¿cierto? El tratamiento con estos sujetos permitía la interpretación a partir del lugar que el paciente le daba al analista. Era por ese lugar en el que era colocado, que había la posibilidad de que la interpretación tuviera efectos sobre el sujeto. Por ello, cuando Freud investiga la psicosis, se encuentra con una gran dificultad. Estos sujetos no eran permeables a la transferencia y por lo tanto tampoco a la interpretación. Nos explica que se debe a que en ellos la libido está concentrada en el yo, es narcisista y no ha sido cedida al objeto. Es así como se pregunta,
¿Cómo podría operar o intervenir el analista allí donde el psicótico no tiene otro objeto de interés más que sí mismo? Concluye que el tratamiento analítico con sujetos psicóticos no es posible, por lo menos hasta donde sus investigaciones habían llegado. Lacan le devuelve la dignidad a la psicosis, a la palabra del sujeto psicótico, pues no ve en su discurso ni en su estructura un déficit, lo que vos decías, Ale, sino una relación particular que un sujeto tiene con el lenguaje. Un sujeto que no se deja engañar por lo simbólico, que está en el lenguaje, pero que no logra abrochar el lenguaje, cuerpo y goce, al menos no a partir del nombre del Padre. En algunos casos el sujeto psicótico se nos presenta como invadido por un goce que no puede nombrar. Está ante un vacío de significación acompañado de un goce que retorna en lo real. E intenta una reparación de su mundo a partir de la construcción de un delirio, tal como se ve en Schreber. Sea una neurosis o una psicosis, si el analista está ubicado en el discurso analítico, no debe identificarse con el lugar del saber, porque el saber del que se trata, si es un sujeto neurótico, es inconsciente. Pero si se trata de una psicosis, ya no será la emergencia de lo reprimido, sino un retorno en lo real. La psicosis no nos permite embriagarnos con el sentido. Esto es muy importante, colegas. Es decir, con la historia que uno se cuenta y ordena para dar sentido al síntoma, sino que puede tomar la forma de una cadena rota donde el encadenamiento puede no encontrar un punto de capitón y vivir la experiencia de que no hay un sentido que abroche el cuerpo o la certeza de una idea delirante. Esto quiero puntualizar. Decía Ale, bueno, ¿qué hacemos con estos sujetos que no son de una psicosis que Lacan llama extraordinaria, como la de Schreber, que nos damos cuenta que están en un proceso psicótico? Y bueno, sabemos qué hacer y qué no hacer. Pero ¿qué hacemos con estos sujetos que son llamados a través del sintagma psicosis ordinaria? ¿Y qué hacemos con ellos? ¿No? ¿Les interpretamos? ¿No les interpretamos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, de esto nos vamos a dedicar hoy, ¿no? Bueno, acá quiero también retomar un texto de Manuel Fernández Blanco. Les cuento por qué traje este blend. Porque estos son colegas que están en un proceso de investigación desde el año 98 con esta temática de la psicosis ordinaria. Entonces, traje un poco, un cacho de cada uno, porque son los que dan cuenta, ¿no?, de su clínica y de lo que estuvieron observando. Entonces, una breve reseña histórica. No encontrarán un apartado sobre la psicosis ordinaria que tal vez deberíamos traducir en castellano como psicosis común. En las clasificaciones actuales de los trastornos mentales, ni tampoco en las grandes obras de la psicopatología clásica. La psicosis ordinaria es una propuesta de definición clínica de Miller a partir del trabajo de investigación desarrollado en 3 encuentros sucesivos en las secciones clínicas francófonas que forman parte del Instituto del Campo Freudiano. La primera de esas conversaciones tuvo lugar en una ciudad que se llama Angers en el 96 bajo el título El conciliábulo de Angers, cuyo tema fue efectos de sorpresa en la clínica de la psicosis. La segunda cita fue la conversación de Arcachón bajo el tema casos raros, los inclasificables de la clínica, que se desarrolló en el 97.
Y el tercer encuentro fue la conversación de Antibes que tuvo lugar en el 98 y que ya llevó por título La psicosis ordinarias. Bueno, todo esto está publicado en 2 libros, 2 grandes volúmenes. Para responder al título El tiempo de la psicosis ordinaria, podemos comenzar por esta dimensión del tiempo, el de la producción del sintagma. Tenemos 13 canciones. Se comienza por aislar sorpresas, o sea, se juntan, se reúnen y empiezan a escuchar y a conversar sobre casos que no cierran como neurosis y no cierran como psicosis. Son casos raros, distintos, que después se los llaman inclasificables, porque no se pueden clasificar. Para concluir que los casos raros son muy frecuentes. La noción de psicosis ordinaria tuvo un gran éxito, al menos entre los psicoanalistas del campo freudiano. Y nuestro colega María Álvarez comienza un artículo reciente de imprescindible lectura del siguiente modo, y nos dice: pocas conmociones tan intensas se recuerdan en nuestro pequeño mundo como la suscitada por la psicosis ordinaria. Aunque Miller, su promotor, la introdujera prudentemente como un programa de investigación, dicha noción fue acogida con un ardor inusual. 2 décadas después, aquellos ecos no han dejado de resonar y da la impresión de que la onda sigue en expansión. Podemos corroborar que efectivamente sigue en expansión. Como lo demuestra, bueno, esto está escrito antes del 2018 y hicieron en Barcelona un congreso sobre este título. Tal vez ese ardor que menciona Álvarez fue el que llevó a Miller a precisar la expresión psicosis ordinaria 10 años después de su formulación. En julio del 2008 realiza una intervención que ha sido publicada con el título Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria. Al inicio de ese texto podemos leer: la psicosis ordinaria no tiene una definición estricta. Todo el mundo es alentado a dar su opinión y su definición. Bueno, me voy salteando. Entonces, hemos comenzado por situar el tiempo cronológico, las canciones que dieron lugar a la producción de esta noción, para que a partir de aquí introducir otras dimensiones del tiempo. La pregunta que se hacen y nos hacemos todos aún hoy ¿es ahora la psicosis más frecuente? Pero antes es necesario situar la fenomenología clínica que caracteriza la psicosis ordinaria. A la hora de intentar precisar a qué puede responder la categoría de psicosis ordinaria, tenemos que partir de las preguntas más básicas. Por ejemplo, ¿cómo encuadraríamos a un sujeto que ha desencadenado una psicosis antes del desencadenamiento? Es un poco tu pregunta, Ale, ¿no? Vos decías, bueno, a ver, Posee la psicosis. ¿es una psicosis alguien que no desencadenó? Claro. En una perspectiva discontinua, como la que representan las estructuras clínicas freudianas, no nos quedaría otra posibilidad que pensarlo como psicótico, con los matices que se quieran añadir. Como podría ser el que se trataba de una psicosis no desencadenada o latente. ¿Sí? O sea, cuando decimos psicosis no desencadenada, decimos extraordinaria. Decimos psicosis Me hablo, extraordinaria. perdón. Cuando no decimos- vas al micrófono no se escucha. Ay, perdón, Ani. perdón. Perdón. Ah, Pero bueno. Perdón. Ruth está ahí. Sí, sí, gracias, Bueno, Ruth. cuando decimos psicosis no desencadenada, es una psicosis verdadera, que no está desencadenada. Cuando decimos psicosis ordinaria, decimos otra cosa, no decimos no desencadenada, porque sí, ese sujeto psicótico
ordinario desencadena, no es una psicosis ordinaria. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, bueno, lo vamos a ir a ver. La psicosis schrödingeriana, las que conocemos, las que tratamos como psicosis con fenómenos elementales, esas desencadenan, están desencadenadas. Antes de desencadenar, en algún momento no estaban desencadenadas, eran no desencadenadas. Las otras, las que estamos trabajando hoy, las ordinarias, no desencadenan nunca. ¿No? O sea, son psicosis que no desencadenan, que después vamos a tomar un significante que toma Lacan en su última enseñanza, y no tanto, me parece que en la primera ya nombra los enganches, los desenganches y los reenganches. Eso tiene que ver con la psicosis ordinaria. O sea, la psicosis clásica desencadena o no desencadena aún, entonces es prepsicosis. Ahora, la psicosis ordinaria tiene enganches y desenganches. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, otra categoría. Sí, pero es psicosis, o sea, Es psicosis, pero lo interesante es que no es que hay un nuevo capital, un nuevo universo que se llama psicosis ordinaria. Entra dentro del campo de la psicosis y ensancha el campo de la psicosis. Por eso vemos más psicosis ahora, porque entraron todas estas ordinarias que no desencadenan al cuerpo y a la estructura de la psicosis. ¿Se entiende? perdón, ¿puedo hacer una preguntita breve? Porque no desencadenan al estilo de la psicosis extraordinaria, o los episodios psicóticos o equivalentes a psicótico tienen otras características. Ahora vamos. Se desenganchan, es la palabra. Exactamente. Bueno. Sí. Locuras. Pero y aquellos que no, bueno, sigo con, perdón, no estoy así, medio. Estamos muy entusiasmados. Sí. Entonces, aquellos habíamos quedado que la psicosis no desencadenada, ¿qué es? Aquellos que no se desencadenan nunca, entonces, desde una perspectiva estructural lacaniana, solo quedaría pensar que han tenido la fortuna de que ninguna contingencia vital los habría confrontado a la particularidad que reviste para ese sujeto la forclusión del nombre del Padre. Pensando en estos términos, la referencia fundamental es el escrito de Lacan sobre la psicosis de 1959, con el título de Una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Bueno, en este escrito Lacan afirma lo siguiente: tratemos de concebir ahora una circunstancia de la posición subjetiva en que al llamado del nombre del Padre responda no la ausencia del Padre real, pues esta ausencia es más que compatible con la presencia del significante, sino la carencia del significante mismo. En el punto donde ya veremos cómo es llamado el nombre del Padre, puede pues responder en el gran otro un puro y simple agujero, el cual, por la cadena del efecto metafórico, provocará un agujero correspondiente en el lugar de la significación fálica. Todo esto es fácil, ¿no? Es para decir que al no haber inscripción del significante del nombre del Padre, entonces el sujeto no puede responder, digamos, con la palabra, se encuentra con un agujero que le retorna desde lo real. Entonces, y esto es Schreber, ¿no?
Ahora, las clasificaciones que están basadas en las estructuras plantean problemas actualmente al clínico, o sea, nosotros. Todos nos encontramos con casos de difícil clasificación que están al origen del éxito de categorías como los borderline o los trastornos límite. El propio Lacan se refería ya a lo que denominaba fenómenos de franja y estados prepsicóticos. Ojo, te digo a vos, ¿qué preguntas me dijiste, Ani? Él habla muy poco de la prepsicosis. Solamente toma la prepsicosis por todos los papers estos que me trae. En un caso, él toma un caso de un psicoanalista Catán que sí trabajó la prepsicosis, pero él desestima esto y dice, no, Catán es muy simplista, esto no es así. Así que si queremos estudiar bien la prepsicosis, tenemos que armar una mesa sobre Catán y la prepsicosis y ver qué onda. Bueno, Lacan no lo toma, no lo menciona, lo lee, pero no lo toma. Entonces, muchos casos clínicos, voy salteando, muchos casos clínicos y sus posibilidades de tratamiento se aclaran mejor preguntándonos qué permite anudar los registros real, simbólico e imaginario. Es una clínica basada en localizar lo que sirve de enganche, escuchen la palabra, enganche al otro, y también lo que le desengancha. Esto permite al mismo tiempo enfocar la dirección de la cura hacia un posible reenganche. Bueno, pero ¿y cómo hacemos esto, todo esto? En la última enseñanza de Lacan no existe una jerarquía entre los registros real, simbólico e imaginario, de modo que un efecto en uno de los tres registros puede ser suplido por la prevalencia de otro. Por ejemplo, una identificación imaginaria puede permitirle a un sujeto un armazón de sostén frente al fracaso o el agujero en lo simbólico. A ver si engancho, enganchar una pequeñita viñeta muy chiquitita. Una analizante a la que conozco hace como 25 años, me trae a consulta a su hija, preadolescente, adolescente que va a cumplir 15, y porque está muy angustiada por la hija. Bueno, empiezo a trabajar con la hija y ella insiste con llamados hasta que un día me llama y me dice, Ani, necesito un analista para mí. Pues, ¿qué te pasa? Bueno, no me puedo parar. Quedé tirada en la cama, no me puedo parar, el cuerpo no me responde. Bueno, la derivo a un colega, no funciona, porque estos casos también aparecen con transferencias anudadas en general a algún otro lazo que tienen. En general me ha pasado así. Y tengo que ir a verla. Me dice, vení a verme porque no... Voy a verla hasta su dormitorio, porque no podía salir de su dormitorio. Bueno, empezamos a trabajar así. La ve un psiquiatra, le diagnostica ataque de pánico. Entonces empiezo a investigar y me cuenta que ella estaba armando el cumpleaños de la nena, que cumplía 3 años, y en ese armado, ella cree que ese armado es lo que la enfermó, la desenganchó del otro. Esta es la cuestión. La desenganchó del otro. Entonces el cuerpo no responde, ¿no? Este es un poquitito para que se entienda. Bueno, un tratamiento muy largo, una cosita más recién empieza. Y lo interesante es que todo el tratamiento, que duró como 10 años, bueno, salió, en otro momento les cuento, porque salió por vía del arte muy bien. Bueno, se cerró esa etapa y 10 años después
me llama y me dice, bueno, no sé qué me pasa. Bueno, ¿qué te pasa? Volvió a tener los mismos síntomas de perplejidad. Puede ser, Susi, perplejidad, un estado de perplejidad constante, se toma la cabeza, no puede llegar a la consulta porque tiene que agarrarse de las paredes, no hay otros fenómenos elementales ni alucinaciones, nada de eso. Esto responde a tu pregunta, ¿eh? Sí, sí, ¿cuáles son? Que serían, Bueno, ¿cómo son los momentos psicóticos de sí, desorganización? sí, se llama desenganche más que Sí, desorganización. Entonces investigo, le digo, Se llama también. pero Tiene que ver, perdón, sí. le digo, hace 10 años que no nos vemos. Bueno, fue todo muy bien. ¿Qué pasó? Entonces me dice, no, no pasó nada, que tuve COVID, que me tuvieron que internar. Bueno, yo dije, la pucha, eso puede ser una formidable situación de desenganche, ¿no? No, no. Había algo más del orden de lo simbólico. ¿Qué cosa? Ella estaba separada de su marido, con quien tiene una relación muy particular. Es muy parecida a varias analizantes que he tenido en donde están separadas y hay una situación de, no es ambivalencia, de destitución, pero no es posible vivir sin el partener. Lo destituyen, casi que lo odian, pero están aferradas ahí, ¿no? Muy bien. Esto parece que tiene que ver no con la histeria, tiene que ver con la psicosis ordinaria, parece. Bueno, descubro, porque se pone a hablar y me dice, sí, porque nos divorciamos. Ah, 10 años separados, pero ahora se divorcian. Ah, ahí entendí el desenganche. Porque el COVID lo había tenido hace 1 año y algo, 2 años. Pero llama ahora. Y el divorcio, papeles. El divorcio es un registro simbólico, es Sí, papel, claro. papeles, fue 2, 3 meses antes de su vuelta. O sea, estos son los desenganches y los fenómenos de desenganche de la psicosis ordinaria. No sé, A ver, ¿alguna estamos otra un cosa? poquito, ¿cómo quieren distribuir el tiempo? A mí me falta un montón, pero bueno. Entonces lo Pero escuchamos un tampoco- rato a Alberto. No, te doy todo. Entonces hagamos una cosa, porque es muy interesante, porque además estamos dialogando y haciendo Sí. preguntas más desacartonadas. Sí, Entonces lo escuchamos a Alberto y después seguimos. No Dale. sé si después de Alberto. Ajá. No, sí, máximo agarrado. ¿Se agarró la cabeza? Bueno, nos agarramos la cabeza todos con este tema, pero les agradezco porque es un tema realmente apasionante. Uno se pone a leer y a estudiar de nuevo Bueno, yo tomé fundamentalmente 2 textos, uno de Maleval, que habla sobre la psicosis ordinaria, de una clase que él dio, y otro el de Baschetto, Emilio Baschetto, que estuvo acá en APA hace unos años, en una mesa redonda que está publicada en la revista, Ser loco sin estar loco. Bueno, como decía Ale, hemos estudiado algunos de estos temas. Empezamos a estudiar Helen Deutsch, que es una de las primeras autoras de la década del 30, que empieza a ver este tipo de cosas cuando ella toma las identificaciones imaginarias, el como sí. ¿Sí? Sí. Que esto es muy importante para entender esta clínica. Después hemos visto también el de psicosis no desencadenadas de Ignacio Neffen, que es un psicoanalista joven de Rosario, y después está José María Álvarez, de España, que tienen todo un psiquiatra y psicoanalista, que tienen todo un desarrollo también muy, muy fuerte, muy interesante. Y lo importante de todo esto es que hasta
los trabajos que conciernen a la psicosis no desencadenada fueron raros hasta casi los 90. En el 63 hay una quincena de artículos publicados, dice Anne Lee Stevens, solamente una quincena de artículos. Entre las dificultades mayores planteadas por la práctica analítica, se trata entonces de una de las menos estudiadas, hasta la introducción del concepto de psicosis ordinaria por Miller, como dijo Anne. Ahora, esto aparece súbitamente en el 97, pero él no dice como un concepto, sino como una expresión bien torneada, a propósito de una observación clínica presentada en uno de esos encuentros. El analista fue Diffé, que parece dar cuenta de la presencia de una metáfora delirante en ausencia de un desencadenamiento. Y allí aparece como sinónimo de pseudo desencadenamiento o neodesencadenamiento. Sin embargo, el discernimiento de la estructura del sujeto condiciona de manera decisiva qué es lo que nos importa en este caso y en todos, el manejo de la cura, ¿sí? La confianza crédula, en una época había una confianza crédula entre los analistas de que podríamos histerizar al psicótico. Bueno, eso tenemos que dejarlo ya de lado. ¿Por qué? Porque las intervenciones propicias a moderar el goce desregulado deben ser distinguidas de aquellas orientadas al análisis de lo reprimido, como decía Annie, ¿no? Ahora, es cierto, esto tuvo un problema en la historia del movimiento teórico, por lo menos psicoanalítico, con la idea kleiniana de que todos podíamos ser psicóticos, que es distinto a ser todos locos, digamos. Hay una diferencia importante. ¿Pero por qué? Porque no estaba todavía, hasta la década del 50, el concepto de estructura psicótica, ¿sí? Que es Lacan el primero que lo trae. De hecho, la aprehensión de su especificidad es un problema, no pudo formularse hasta esa época, y esto no se opera sin la construcción del concepto de la forclusión del nombre del padre. Después, solo después, surgen las preguntas que conciernen a los modos de compensación y de suplencia. Ahora, la otra complicación cuando leemos distintos autores es que hay muchos trabajos actuales, modernos, de la década del 80, del 90, que los colocan a estos casos, este autor dice, en la bolsa de gatos de los borderlines, ¿sí? Sin discernir en ellos una contribución importante en cuanto a los modos de compensación de la estructura psicótica. Sin duda fue necesario que fuese superada la subordinación de lo imaginario a lo simbólico en la enseñanza de Lacan, porque en toda la primera parte larga de la enseñanza de Lacan lo principal fue lo simbólico. Después empezó a tener peso lo imaginario, y aquí entonces empieza a tener lugar también, no, y lo real también, pero lo imaginario en relación a el desenganche de lo imaginario para entender los delirios, ¿no? Sí. O no, este tipo de clínica también. Además, el mismo Lacan no da un ejemplo de estos casos, sino tardíamente, luego de haber determinado la importancia equivalente de cada una de las dimensiones del nudo Borromeo, real, simbólico e imaginario, cuando se detiene sobre lo que él llama el ego de Joyce, en uno de sus últimos seminarios. Ahora, hasta fines de los años 90, el fenómeno elemental, los fenómenos elementales son alucinaciones, interpretaciones, ilusiones de la memoria, trastornos de la percepción, postulados pasionales y estados oniroides. Esto viene de la clínica psiquiátrica clásica, es tomado en esa época por Clérambault, ¿sí? Es tomado por Lacan, pero
traducen el aislamiento de un significante con relación a la cadena. Entonces, esto que decía aquí de los S1 cortados del S2 están a la espera de significaciones de tal forma que se presentan bajo un aspecto enigmático, ¿sí?, que suscita la perplejidad del sujeto. Hay un... ahora, en la cuestión preliminar, Lacan evocaba esta clínica cuando hacía mención de la cadena rota. La suerte sorprendente que la noción de fenómeno elemental conoció durante este periodo resultaba de una espera inherente al punto de vista estructural. Este implica la existencia de cuadros clínicos independientes de la psicosis clínica, que es necesario poder distinguir. Bueno, nosotros hemos estudiado también el tema de locuras diferentes a estos cuadros. ¿Por qué? Porque hay forclusiones parciales, no del nombre del padre. Estudiamos la obra de Elida Fernández, Algo es posible, donde ella trabaja justamente estos casos. Ahora, Laurent continúa con la idea de que la clínica del desencadenamiento del gran otro, él tiene una otra noción, aporta, que es importante, ya van a ver por qué, no va sin la clínica de la producción de la pulsión. 2 años más tarde, Castanet y de George titulan su informe Enganches, desenganches y reenganches. Ahora, el interés de este concepto de desenganche respecto del gran otro reside en el esclarecimiento retrospectivo que permite operar sobre el elemento que hacía de enganche para que en la cura pueda producirse el reenganche, ¿sí? Miller más tarde, en el artículo que Annie nombró, Efecto de retorno sobre la psicosis ordinaria, propone investigar entonces la perturbación del sentimiento de vida. Este es un tema que a mí me interesa mucho. ¿Pero por qué? Van a ver por qué. Por la clínica, ¿no? El sentimiento de vida en aquellos sujetos que no han producido ningún desencadenamiento y sin embargo tienen esto, que vos preguntabas, Ale. Y propone una serie de externalidades en lo social, lo subjetivo y en el cuerpo. Yo después me voy a dedicar a lo del cuerpo, que dan cuenta de modos de existencia muy particulares. Más. Bueno. Externalidades en lo social, lo subjetivo y el cuerpo, que dan cuenta de modos de existencia muy particulares. Ahora, este sentimiento de vida lo menciona Lacan ya en una cuestión preliminar y dice que es un desorden provocado en la juntura íntima. Ya estaba este tema en la psiquiatría clásica francesa, la idea de la pérdida de la fuerza vital en la psicosis. Lo habrán escuchado en muchos autores, ¿sí? Ahora, la juntura no puede estar nunca en el sujeto. Esto es algo importante para entender. Pero sí en el apego a la vida. ¿Por qué? Porque esto está proveído por la significación fálica. Si no está la significación fálica porque carece del nombre del padre, esto está tambaleando. Ahora, en la clínica, en los adolescentes se observa mucho el desinterés generalizado que se expresa como desgano, depresión, apatía, desenganchados, una pérdida del sentido de las cosas. Esto lo dicen mucho. Esto aparece como algo brusco, un vacío, un blanco, una desvitalización corporal. ¿Puedo traer un pequeñito, chiquitito? Espérate, termino el punto. Ejemplito. Bueno, esto aparece como algo brusco, yo ya dije. Ahora, aquí es donde pueden entrar las drogas, el alcohol, consumos abusivos, para suturar esa abertura que no ha de cerrarse nunca, como formas de suplencias. Son formas de ubicar senestésicamente el tener un cuerpo. Para eso se usa la droga. Un goce y hacer posible una existencia, un ser ahí, un dasein. Sí. Que lo viste chiquito, ¿no? Un analizante, también de hace muchos años, porque yo les cuento que en la época donde nosotros nos formamos aquí en APA,
y que empezamos a estudiar Lacan. Yo empecé a estudiar Lacan aquí en APA. Mi encuentro con Lacan fue en APA. Entonces, había la querella de los diagnósticos. Entonces, los lacanianos decíamos, hay neurosis y psicosis, no hay otra cosa. No hay borderline, no hay pacientes refractarios, no hay, ¿se acuerdan que se hablaba de inanalizables? ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Nosotros nos formamos así, en eso. Entonces, cuando yo recibía pacientes que, como dice taxativamente acá Miller, que lo toma seguramente Lacan, dice, y le habla a los clínicos, a nosotros, y dice, si ustedes están con un paciente y pasa algún tiempo y se dan cuenta que hay algo que no funciona, no, ¿qué es lo que no funciona? Que no entran en no entran en análisis, no entran en el dispositivo, no entran. Entonces yo me acuerdo que creo que hasta vos te llamaba y te decía, esta paciente no me entra en el dispositivo, no había manera, no había... Bueno, pero yo no pensaba que era una psicosis, pensaba porque me acuerdo con Jorge, que no me acuerdo el apellido ahora, Lineski, que yo supervisé mucho con él, me decía, es una histeria grave, Ani, es una histeria. Y esa era la cuestión. Esa entidad que entonces, era como la otra bolsa de gatos, la histeria blanca. claro, entonces, bueno, realmente este reordenamiento a mí me hace pensar y resignificar muchos de los casos con los que yo trabajé, pero fíjense que, yo no sé, no quiero decir la intuición porque es muy poco riguroso, pero había algo en la transferencia en donde una sentía una tensión, en donde por acá no puedo entrar, mejor esto no lo hago, no recorto un significante, no, puedo puntuarlo, puedo subrayarlo, no pregunto, no repregunto, no interpreto con sentido. Sí, hay intervenciones, ¿no? Porque lo que nos dice Laurent es que uno no está inmóvil, mudo, ¿no? Sin decir nada. Hay semblantes, hay intervenciones que uno hace, pero no dar sentido. Porque a lo mejor es una psicosis vera y desencadena o van al pasaje al acto. Bueno, les cuento esta viñetita que tiene que ver con esto, chiquitita. Sí, claro, tengo bastante. montón. Tengo Bueno, bastante. perdón, ¿hay alguna pregunta? Si quieren, del público no, pero mejor terminemos. Dale. Bueno. No, con esto que decían y los clínicos de nuestra primera época nos decían, bueno, pero con esta paciente no te metas con el padre, deja, es lo mejor que le puede pasar que tenga una identificación con el padre. Es lo que la anudaba, podemos pensar Claro, ahora, la aunque sea enganchaba. fallida, la enganchaba. Sí. Si los metíamos demasiado con el padre, se deshilachaba. Ahora, estos son discretas rupturas de la cadena significante, discretas, que implican fracasos en el anudamiento de lo simbólico a las otras dimensiones, ¿sí? A lo real o a lo imaginario. Es una gran tentación insertarlo en la clínica de los nudos e intentar hacer de él un sinónimo del desanudamiento de uno de los elementos de la estructura del sujeto. El riesgo sería que se sustituya el fenómeno elemental y que dispongamos de dos términos para nombrar clínicas muy similares: fenómenos elementales, enganches, desenganches. Sin embargo, Miller no los confunde. Aun cuando introduce el desenganche, sitúa un dejar caer del cuerpo como fenómeno elemental. Ahora bien,
Este signo clínico, destacado por Lacan en relación a Joyce, lo lleva a inferir una desconexión del elemento imaginario de la estructura del sujeto cuya relación al lenguaje lleva la marca. El dejar caer el cuerpo ya está en Schreber, en las referencias que él hace al Liesenlassen, que es el dejar caerse el cuerpo, y está en las antípodas del exceso del goce de voluptuosidad o de la transformación en mujer de Schreber. Esta es una dialéctica que se instaura en el drama de la derrelicción del ser, ¿sí? Pero aparece también el dejarse, en la primera parte de Schreber, el dejar caer el cuerpo. Lo lejano se transforma en una proximidad insoportable y lo cercano en un presagio de constante abandono. Ahí está la caída de un dejar caer. Lacan recoge como una confidencia de Joyce del relato que le escribe Retrato del artista adolescente. Cuando luego de una paliza cobarde y cruel propinada por compañeros de Stephen, no sintió resentimiento alguno, no experimentó furia ni rencor, sino que dice lo siguiente: al regresar vacilante hacia casa, a lo largo del camino de John, había sentido que había una fuerza oculta que me iba quitando la capa de odio acumulado en un momento, con la misma facilidad con la que se desprende la suave piel de un fruto maduro. Es Lacan quien asume que en este relato Joyce metaforiza la relación con su cuerpo, marcado por un desprendimiento y una enajenación de su relación al cuerpo, produciendo un abandono del mismo. Y dice, donde el alma misma que lo sostiene se emancipa. La pregunta es, ¿qué o quién cae? Ahora bien, cuando los sujetos vulnerables no han desencadenado una psicosis clínica, la hipótesis estructural invita a considerar que son capaces de recurrir a procesos que le permiten compensar la forclusión del nombre del padre. Y esto es interesante lo que voy a decir ahora. ¿Por qué vienen a veces a consultar al analista? Que es lo que nos preguntamos. La experiencia, dice Maleval, muestra una gran diversidad de demandas. Las principales parecen, sin embargo, ser un estado depresivo, inhibiciones en los estudios o en el trabajo, problemas psicosomáticos y otra que es muy interesante, para ser psicoanalistas. Sí. Porque le han dicho que lo hagan. Sí. Sí, claro. Sucede muy frecuentemente que se presenten poniendo en primer plano una sintomatología de apariencia neurótica, obsesiones, fobias, incluso conversiones, que no son compatibles con la estructura psicótica. Lacan señalaba en el 56 que nada se parece tanto a una sintomatología neurótica que una psicótica. Eso es. Ya en ese entonces señalaba la existencia, él lo llamó en un momento parapsicosis. Algunas que se aferran a las identificaciones puramente conformistas, el como si de Helen Deutsch, que esto lo rescató mucho Lacan, Sí. porque nadie hasta los años 50 se acordó de Helen Deutsch. Sí. Otras se orientan sobre una identificación. Sí. Inclusive es anterior a que Freud dijera que en la psicosis hay un elemento histórico, real. O sea, es anterior a esa frase de Sí. Freud, de la que se engancharon todos los postfreudianos, Sí. digamos, todos nosotros. Sí. Es anterior lo de Helen Deutsch como observación clínica. Sí, Me parece como sí, muy es muy importante rescatable, ese muy importante. artículo. Sí. Sí, lo de Winnicott viene después, lo del 50. Sí, sí, sí. Que ahí es donde resurge, claro. Sí. Ya en ese entonces señalaba la existencia, como dije, de parapsicosis. Bueno, las identificaciones conformistas, otras se orientan sobre una identificación por la que el sujeto asume el deseo de la madre. Este es otro aspecto de la clínica.
que el sujeto asume el deseo de la madre. Alienado al deseo de la madre. Sí, Materno, ese no opera, no opera la metáfora. no Así opera es. la metáfora, claro. Son frases como sueltas que podemos extraer de la enseñanza de Lacan. No tuvo, sin embargo, la ocasión de desarrollar estas rápidas indicaciones. Su contribución mayor al estudio de la psicosis ordinaria no aparece en su enseñanza sino 20 años más tarde, cuando le consagra el seminario a Joyce, cuya escritura le parecía poner en evidencia la esencia de lo que él llamó en esa época el síntoma. Algunas histerias actuales se encuentran cerca de un rechazo del cuerpo, ¿sí? Es por eso que ubicamos en esta clínica el dejar caer el cuerpo, que es dejar caer la relación que se tiene al cuerpo. A veces son formas sutiles de extrañeza, con un más o menos retorno narcisista, de lo que Lacan llamó en Joyce el ego. La indiferencia hacia el cuerpo puede ser parcial o total, o pasajera, como en Joyce. En él, Lacan infiere un defecto en el nudo de las 3 dimensiones que determinan la estructura del sujeto. ¿Podés poner las fotos, Guillermo? Por un error en la articulación de lo simbólico y lo real, soltándose el elemento imaginario. Aquí están los 3 nudos del nudo Borromeo anudados, ¿sí? Real, simbólico y imaginario. Ahora vamos al otro. A pesar de la forclusión del nombre del padre, puede ser concebida en las elaboraciones de Lacan como una carencia del anudamiento Borromeo de la estructura del sujeto. Esto en Joyce da un testimonio de este desfallecimiento tal, pero sin desencadenar la psicosis. Para dar cuenta de ello, Lacan introduce la hipótesis de la reparación del nudo. Ahí está. La reparación que une lo imaginario a lo simbólico y a lo real. Operado por medio del remedo del ego, dice él. Si queda suelto lo imaginario, tenemos la clínica del desencadenamiento, lo que decía Annie, los delirios como posibilidad de estabilización. Ahora, en el 75, Lacan va a hacer la diferencia entre el yo-moi y el ego, y define este último como la idea de sí como cuerpo, el ego. Cuando la función narcisista está capturada por el nudo Borromeo, cuando eso funciona, el ego no se distingue del yo, del moi. Pero en Joyce, el ego presenta algo particular de no sostenerse en la imagen del cuerpo. Recuerden lo que escribió en la adolescencia, ¿sí? Lacan piensa que el hombre no piensa con el alma, sino con su cuerpo. Y dice, la debilidad mental de cada uno de nosotros consiste en la adoración de nuestro cuerpo. Sin embargo, para Joyce, el ego tiene una función diferente a la narcisista. Él corrige el desfallecimiento del nudo, eso que está ahí, arreglado, gracias a su remedio que es la escritura, instaurando un segundo nudo entre lo real y lo simbólico que toma lo imaginario en su trenzado, impidiendo que éste se deslice. Ahora, este ego de Joyce se constituye sin cuerpo, por medio de un encuadramiento formal trazado por la escritura, de forma tal que su arte suple su vestido fálico. Se trata de un remiendo mal hecho que marca la falta inicial. Su escritura no es cualquier escritura. Yo no sé si ustedes han intentado leer Ulises especialmente, pero no se puede leer mucho, ¿no? Inclusive hay algunos traductores que dicen que hay párrafos enteros que son intraducibles, que no quieren decir nada. La idea de sí se encuentra sostenida por la escritura y no por su cuerpo. De este efecto se desprenden, por ejemplo, las epifanías que trae Joyce. Son textos muy cortos que se presentan como fragmentos de diálogos y que se validan como testimonio de una experiencia espiritual. Y aquí es donde aparece de alguna forma ese signo de la locura en él, ¿no? Sobre la cual fundaba la certeza de su vocación artística, que esto le venía de un lado espiritual. Si uno las lee
La verdad que no dicen nada, las epifanías. Esto no se transmite al lector. De todas formas, este remedio de anudamiento de lo imaginario puede suplir la función paterna por la nominación que se atribuye, ya que su escritura constituye un límite a la literatura. Este autor Maleval dice que el estudiar la obra de Joyce puede llevar a 50 universidades del mundo a estar trabajando 100 años, diríamos, para darle tratar de encontrarle un sentido. No sé si le van a encontrar, Sí, ¿para pero qué quieren encontrar? bueno, pero por algo es Joyce el escritor, el literato, por lo menos eso es lo que a él lo mantuvo, ¿eh? Perdón, es decir, tuvo sentido para Joyce escribir, en tanto le facilitó No desencadenamiento, anudamiento, ¿eh? Mediante esa escritura. Eso es lo que es lo que no pudo es transmitir un mensaje. Bueno, hay algunas partes que sí, otras que la mayor parte no, por lo menos no para todos, ¿no? No para todos. Una Sí. cosa sobre Joyce. De esta Sobre manera Joyce. se lo puede denominar como una suplencia lo que él pudo armar. Podríamos retener algunas indicaciones dispersas dejadas por Lacan sobre la psicosis ordinaria, aunque él no la llamó así. Esta necesita un diagnóstico bífido para ser identificada, delimitar signos del desfallecimiento del nudo y discernir por qué medio este defecto ha sido imperfectamente compensado. Así, la escritura de Joyce podría pasar por un tipo ideal si ella hubiese salido de una cura analítica. Claro. Pero él nunca se analizó. Ella sugiere una nueva clínica que hay que seguir investigando y desarrollar, fundada sobre la puesta en evidencia de lo que falla en el armado del nudo y de las suplencias correspondientes. Muy bien. Muy bien, Bueno. Alberto. Me notaste. Bien. Yo me quedé con Tremendo. la mitad sin decir. Bueno, muchas gracias. Estamos Sí, súper atentos y entusiasmados a todo lo que nos están transmitiendo. Dos cosas, vamos a articular el tiempo con las ganas de participar. Son 14 y 11. Ani nos tiene que decir algo Pero más. Ale- había Alito. alguien que Y, quería perdón, acotar algo Ana, de Joyce. Hay alguien que quiere acotar Susana algo de Joyce. Uy, todo- Rodini. y No, digo que hay alguien que quería aportar algo de Joyce recién. Sí, No yo. sé quién. A ella. ¿Quién es? yo. María Era Estrada. chiquitito, María. chiquitito. Bueno, te pido por favor, María, un minutito que terminen los Mira, presentadores. Sí, sí, yo es súper corto. lo que quería Es decir súper es situaciones prácticas de la clínica. Cuando decíamos antes que no hay entrada en análisis, es porque hay una dificultad, no se puede, digamos, trabajar como con los neuróticos, como Freud nos enseña con Dora. No se les puede decir, bueno, ¿y usted qué tiene que ver con todo esto de lo cual se queja? Imposible. Con lo cual, no vamos a conseguir una rectificación subjetiva. Con lo cual, no vamos a conseguir, por lo menos los primeros tiempos, una pregunta de cómo interviene ese sujeto de aquello que padece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como no se histerifica el discurso, que es lo que vos decías antes, Alberto, no tocar al padre, ¿no? Porque es un padre imaginario, es un padre como si, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, como no hay síntoma, como decías vos antes, Alberto, hay que restituirles el otro. O sea, a lo que tenemos que apuntar es a la restitución del otro. No de ellos, sino del otro. Ese sería el reenganche. Por ejemplo, esta analizante que traje hace un rato, que
ama al ex marido odiándolo. Es así. Lo ama odiándolo. No lo puede ni ver. Mientras ella está conmigo, él la llama. Ella dice que él no sabe que ella está conmigo, porque no le cuenta, pero casualidad, cada vez que está conmigo, él aparece, con lo cual dudo que no lo sepa. Y bueno, entonces, esa relación que tiene con ese otro, que se reduplica conmigo, porque dice que me ama, pero es un amor muy áspero, muy duro, muy difícil. Cuando está por llegar, digo, uy, ahora me toca esto, ¿no? Y esto se reduplica con varias pacientes, mujeres, que yo pensaba en otra época que eran histerias, que eran locuras histéricas, pero veo que no. 15. Para sintetizar, ¿qué hice con ¿Cerramos? ella? Sí, sí, ¿Qué para hice ir, con para ir ella? abriendo preguntas. Cerrar. ¿Qué hice con ella y con esta cuestión del marido? ¿No? No le interpreto, no le digo, bueno, no podés vivir sin él, ni con él, ni sin él, ¿no? Porque un día me propinó un golpe en la pierna incluso, ¿no? Le voy como indicando alguna cosa, alguna cuestión en relación a él, y las últimas veces me viene con una buena noticia, que va a viajar con él, no en el mismo cuarto, no, con toda la familia y con él en cuartos separados. Con lo cual dije, wow, en cuartos separados, dije, para mí, no le dije nada, digo, qué avance. A los pocos días que me comunica esto, no tiene más ganas de venir. ¿Perdón? No tiene más ganas de venir. Sí, yo pienso que al viaje va y se enganchó con el psiquiatra que tengo acá al lado también. Lo introdujo y después, bueno, pero me dice, por ahora no puedo ir porque el cuerpo no me deja, no, es todo el cuerpo, pero ya voy a volver. Bueno, Bueno, muchas gracias, Ani, gracias, Alberto. Tenemos poquito tiempo y ahora le paso a Claudia el Sí. micrófono porque hay intervenciones y hay preguntas. Un par de cosas. Bueno, Máximo Kogan, que dice que es muy bueno. Creo que estaba María Estrada, que quería comentar algo. Y Claudia Díbar, que dice, muy interesante, Alberto, ¿podrías ejemplificar con una viñeta clínica? Gracias. Tiene la viñeta, Dale, ok, entonces, arranque ahí. a ver, ¿les parece hacer 1 minuto de intervenciones y la viñeta son 17 y 20 arranca? Perdón que... ¿Eh? Que conteste con la viñeta, por ahí me parece. claro. La viñeta primero. Bueno, es digo, una para- viñeta del libro de Basquetto. De Basquetto. Quise Bueno, traer del libro de Basquetto, no quise traer una mía, porque esto sale al aire. Es un hombre joven que concurre luego de una internación por un pasaje al acto suicida, suicidio frustro, se había arrojado de un 5.º piso y queda enganchado en los cables de la vía pública para caer amortiguado desde allí. El saldo fue apenas sus 2 piernas rotas. Yo atendí a un paciente así. Puesto que cayó de pie, relata que de adolescente se juntaba con los amigos a ver películas porno y masturbarse, cosa que él hacía por imitación, puesto que no sabía muy bien qué debía sentir o qué tenía que pasarle en su cuerpo. Un par de años después se encontró saliendo con una compañera de escuela, quien lo incitó a tener relaciones sexuales. Luego de estos encuentros furtivos y sin saber muy bien por qué, se dirigió al edificio donde vivía su madre. Subió hasta la terraza, se recostó sobre el muro medianero, dejando mitad de su cuerpo en el vacío. Quedó de tal manera dividido por una hilera de ladrillos como si fuese su columna vertebral, y librado únicamente al capricho de la gravedad. Al respecto dirá que le hubiera dado lo mismo, precipitarse o dejarse caer. En su cabeza no había ninguna
otra razón que explicase esa circunstancia vital. No había dolor, angustia ni ningún pesar. El inicio sexual había sido sin afecto, sin orgasmo ni ninguna otra sensación. En suma, un debut anestésico. Casi podríamos decir que ese muro era la única división que experimentaba entre la vida y la muerte real, allí donde no había significación sexual. Cayó aleatoriamente del lado de la vida. Consecuentemente, su porvenir estará asignado a posteriori por intentos y reiterados intentos de suicidio en donde la certeza de tener que suprimirse encontrará obstáculos en la realidad que lo mantendrá en la vida. Bueno, gracias, Alberto. También el material clínico va a servir para intercambiar. Hay algunas intervenciones en Zoom que tiene Claudia y después están Ana y Willy. Y Susana. Bueno. Y Ruth. Entonces, seamos brevísimos, así podemos intercambiar. ¿Quién va primero? ¿Les parece? Bueno, Ana tiene el Sí. micrófono, Ana se la pregunta y nos vamos al Zoom. Bueno, ¿ahora se escucha? Bueno, realmente los felicito por esta excelente investigación que hicieron los dos para traer el tema. La pregunta que yo les hago es, ¿de qué manera el factor traumático precipita una psicosis? Porque Freud da ejemplos de pacientes que frente a situaciones traumáticas se desencadena una psicosis. Entonces yo quería preguntarles cómo lo piensan ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ana. Alberto, ¿quieres responder? No sé, vamos a esperar un poquito a ver otras intervenciones. La psicosis ordinaria, si precipita, ¿no? No es ordinaria. Willy. Bueno, la presentación muy interesante, tiene un montón de cosas, montones de preguntas. Yo me gustaría precisar esto que vos llamás desenganche, porque creo que lo que en realidad estás, por lo menos, estás hablando del desencadenante en una relación vincular, importante y significativa para el sujeto. O sea que cuando se usa una palabra efectivamente muy tiene significado distinto de cada uno tiene su jerga, hay que tener alguna conexión para poder intercambiar. Me parece que eso es muy importante. Eso que vos planteás como desenganche, digamos, la pérdida de un vínculo que te sostiene, sin el cual te desequilibras. Planteando algo así. Sí, es algo así, pero me parece que es más complejo porque Para que puede puedas ser, desplegar la complejidad. puede ser no solo de un otro pequeño, porque acá lo que yo he leído siempre el otro viene con mayúscula, entonces creo que va más allá de un vínculo, de un lazo, va más allá. Pues, ¿no? Puedes. No, el otro Sí, imaginario pero es como- no Un tiene momentito. por qué ser un otro sujeto, ni el padre, ni la... Claro. Puede ser, pero me parece que es más complejo, que puede ser el desenganche de un ideal, por ejemplo, si es que hay, ¿no? Claro. Porque los muchos ejemplos que traen acá cuentan, por ejemplo, en los adolescentes que de repente dejan de querer ir a estudiar, o sujetos universitarios que de repente no pueden ir más y no concluyen la formación, ¿no? A ver, cuando vos decías ahí algo de que decía Lorán, que a partir de un cierto desenganche, no sé si ahí lo ubicas, el empuje
a la droga y que tiene que ver, podemos articularlo, Anita, a lo que vos planteás, ¿no? Porque lo que vemos mucho y nosotros trabajamos mucho con pacientes que vienen porque son adictos, pero no porque quieren venir a curarse de la adicción, ¿no? Sino que, bueno, esa adicción los lleva a situaciones mortíferas o porque los traen los padres. Gracias, Ani. Si te parece, te interrumpo un minutito porque me Bueno. está diciendo. No, porque Hay varias preguntas y que tienen que con ver esto. incluso con lo que, por Bueno. eso, por ahí. A ver, Ruth Diakovsky dice, Ani, si consideramos a la psicosis ordinaria como una psicosis, Sí. ¿consideras que el mecanismo primordial es la forclusión? ¿Cómo Sí. lo piensas? Sí. Por eso digo. Sí. Y después está Perla Frenkel, que también pide intervenir, y después tanto Norma Cavalieri como Adriana que felicitan por la Y María está también en el que Zoom. quiere hablar. Sí. Pero digo, Ay, yo también quería hablar, pero no sé cómo ponerlo acá. Sí, María y me dejó un mensaje, Ruth también. Nos quedan 5 minutos ¿Puedo y un breve? minutito para final. Sí. Respondo a- Sí, respondele. ¿Puedo breve? No sé quién le toca. A mí alguna vez, déjenme, bueno, no, está bien, A está ver, bien. un minutito, vamos a organizarnos. Alberto, por favor, responde. Las psicosis traumáticas existen, sí. El tema es que no hay una suplencia, no se curan entre comillas por una suplencia, sino que eligen otro camino. Tal vez algo parecido a lo que vos trabajás, Ana, ¿sí? Pero son personas que por ahí tienen que cortar con lo que han estado haciendo hasta ese momento y empiezan a dedicarse a otra cosa. El sujeto queda de lado y ellas se dedican a los otros, al semejante, a una cuestión social, es otra forma de lidiar con ese trauma de la psicosis traumática. No es a la manera ni de simbólico ni de... Claro, porque no hay preexistencia. Lo inesperado es la situación traumática. Bien, ahora pasamos al... Un minuto. Hay alguien en el Zoom que habían planteado 2 preguntas. Ruth y María. María primero, me parece. Sí, María estaba desde antes. Te pido brevísima, por favor. Bueno, absolutamente. Yo quiero contar una experiencia con Joyce. Sí, te Con pido la que sea brevísima porque no tenemos tiempo, lamentablemente. La lectura de Joyce va a ser un minuto, creo, un minuto. Cuando yo me puse a leer a Joyce, me sorprendió y pensé que hablaba el inconsciente. Me maravilló, la verdad, me maravilló. Entonces, quería rescatar esto porque es como una mirada de la psicosis despatologizada. Sí. Absolutamente. Sí, sí. Y lo último, me parece muy interesante que hagan este ejercicio de la lectura de Joyce y ver cómo juega lo real, lo imaginario y lo simbólico. La idea que yo tengo es que la salida fue la literatura. Es decir, es la escritura lo que hace el enganche con lo real. Y esto es precioso analizarlo, porque te vas a la psicosis desde un lugarcito más del arte, de la literatura, de lo humano, y que tiene que ver también con el análisis de Artaud que hizo Alush, y que también es un tipo más en el teatro, pero como Ulises, que toma la literatura, digamos, como el enganche. Pero Muchas gracias. Sí. A nivel de investigación, es el real, el simbólico y el imaginario en sus anudamientos en la psicosis. Bueno, muchas gracias, María. Tenemos unas preguntas. Sí, tenemos una pregunta. Ruth, Sí. Perla, Sí. Susana y creo que después cerramos.
Bueno, los felicito terminamos. calurosamente. Voy a las preguntas. El analista no debe ubicarse en el lugar del saber. ¿Qué connotación tiene esta? Porque también pienso en las identificaciones proyectivas, en la envidia, etc. Otra pregunta es, ¿qué significa operar sobre el elemento que hacía de enganche? O sea, si es sobre el sostén, por ejemplo, lo que decía Sani, que te decía no te metas con el padre, por ejemplo. La tercera es, ¿qué significa el riesgo que sustituye los fenómenos elementales? ¿Qué es ese riesgo? ¿Qué quiere decir en un ejemplo? Y lo otro es lo de las epifanías, si Ale, Susi, los que estuvimos con bolas, si en lo de Joyce no puede ser también algo de un elemento transformacional que sostiene. Bueno, Así es, gracias. así es. Bueno, terminamos con las preguntas, es mucho. Terminamos con las intervenciones y después cierran los Para otra expositores. mesa. Para otra mesa. Total, Bueno, siempre total. da para otra mesa. Susana y después Perla y cierran No, Ani. ya no hay tiempo. Ya son y 29. Bueno, Sí. pero Bueno, postergamos 2 minutos. No importa. Es un minuto. Como el papel estoy de acuerdo con Ani de que la interpretación, digamos, al estilo neurótico no funciona en la cura. ¿Qué papel desempeñan las construcciones? Digamos, mi experiencia clínica es que haciendo construcciones, digamos, uno digamos, encuentra los enganches, es decir, no sé, tiene algún, ahora no, pero tengo algunos ejemplos clínicos de haber trabajado mucho con construcciones. O sea, por eso preguntaba un poco el papel, más que la interpretación, trabajar. Por algo el artículo de Freud donde dice la frase que nos agarramos todos, se llama construcciones, ¿no? Eso. Sí. Y también es del final casi de su obra, ¿no? Como que de mucho recorrido que ha hecho. Perla. Sí, me parece que sería bueno, Gracias. cuando hablaste de caída o de desenganche, diferenciarlo del Niederkommen en la joven homosexual. O tal vez haya sido una psicosis ordinaria y no nos dimos cuenta. No sé, dejo la pregunta, ¿no? Al escucharlo de caída. Después, Sí. respecto al empuje al goce, pensándolo desde la clínica, ¿no? Cómo tenemos que estar advertidos y cómo advertir para ver que pueda estar en proceso un posible desenganche, o si esto se da de golpe, ¿no? Esto es una cuestión que aparece mucho en las supervisiones. Y cómo a veces uno escucha decir, o escuchábamos tanto decir, yo no atiendo psicóticos, ¿no? ¿Y qué sabemos lo que estamos atendiendo? Perdón, no se oyó. ¿Escuchamos decir? No atiendo psicóticos. Ah, sí, bravo. Sí. Bueno, yo te voy a responder. Por eso les agradezco la mesa de hoy. Otra breve, No, el no. goce místico, ¿no? Ah, El goce no. místico. Algo de esto trajiste, aunque no de ese modo. A Bueno, ver, gracias. cuando Una yo última dije, cosa. cuando les decía, bueno, operar sobre el otro, no sobre el sujeto analizante. Por ejemplo, a esta paciente que ama al marido odiando, ¿no? Y habla lo peor de él, yo solo le dije bajito, ¿no? No ubicarse en el lugar del saber, no, es hacer un semblante, yo lo vivo como hacer un semblante como muy barrado, ¿no? Como muy pidiendo permiso. Esto es casi como una actuación, ¿no? Que uno debe hacer. Entonces, un día le deslicé, bueno, sí, de verdad, porque hay que decirles a todo que sí, no hay que confrontar. ¿Vieron ese adagio? No sé, a los locos hay que decirles a todo que sí. Bueno, esa es la posición, decirles a todo que sí, no estar en el lugar del saber, que nosotros sabemos.
Entonces, cuando habló todo el tiempo, no puede no hablar del ex marido y de la maldad y de todo lo que... Entonces le dije, pero yo me acuerdo que él te ayudó mucho con tu familia, ¿no? Les dio trabajo, les compró casas. Bueno, es una manera de ir rectificando al otro. ¿Se entiende? A partir de ahí después se va de viaje. No, en lo que decía Perla, yo lo que traje de los adolescentes es que esto aparece bruscamente, este cambio. ¿Eh? Esto es bastante común y también el recurso al tóxico Sí. para semblantear algo, ¿no? Una cosita. Ahora, espérate, una cosa más quería decir, que hay otro mecanismo también de psicosis que está estudiado con otro poeta, otro escritor, que es Louis Wolfson, que es un norteamericano que fue diagnosticado de esquizofrenia desde chico, pero escribió con la particularidad de que la madre era de origen inglés y él escribía en francés, porque no podía tolerar el separarse de la madre. Está estudiado como un caso de psicosis por fracaso del mecanismo de la negación. A Perla, Perlita, ¿estás? Sí, Estoy. un caso de supervisión en donde es un paciente que está por cambiar de década, pasa de una década a otra de su vida y trae como planteo dejar irse, dejar abandonar su trabajo en una institución en donde adquirió fama, todo un recorrido, es muy valorado. Y yo le digo al colega, no alientes que se vaya, no alentar que se vaya, que abandone ese lugar que conquistó, o sea, más bien sostenerlo, no estar en... Es una posición la del analista un poco, tal vez como la cinta de, se me ocurre, como la cinta de Moebius. Algunos de los colegas dicen, bueno, no fomentar ni la erotomanía ni el vacío de amor. Ninguna de las dos cosas en transferencia. Entonces, es ir a andar zigzagueando como surfeando entre las olas, ¿no? Pero ahí está un poco la respuesta a tu pregunta de estar adelante y no a precum, ¿no? Es, bueno, no alentarlo a que abandone el trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estamos 36 minutos pasados por el interés. Muchas gracias, Ani, muchas gracias, Alberto, a todos ustedes, a la gente del Zoom. Tratamos en lo posible de que todos intervengan. Yo también me quedé con preguntas, pero bueno, mejor porque va para la segunda parte. Otra vez. Continuará. Es como los lugares hermosos.